Paz y gracias, saludos, le habla Melizabeth nuevamente. Voy a compartir hoy otro estudio bíblico con ustedes. Y en este estudio bíblico se titula Cuida tus sentidos. Pero antes les invito a que lean la descripción abajo y vean cómo ser salvo, cómo ser nacido de nuevo, cómo ser un seguidor de Cristo. Comienzo ¿verdad? Con algo que ¿verdad? Me enseñan en la escuela, que son los 5 sentidos. Y ¿verdad? Lo tenemos aquí, que los 5 sentidos sabemos que es el gusto, la lengua. Disculpen mi dibujo como siempre, no soy experta dibujando. Aquí está el oír, el escuchar, el oído, el olfato, oler, la nariz, la vista, que es visión, observar, mirar, y el tacto, que es la mano, el sentir. Bueno, vamos a ir viendo por qué se llama así, cuida tu sentido. Segunda de Corintios 11:3. Los tengo aquí, los textos bíblicos. A medida que vamos avanzando en el estudio bíblico, si se les olvida, pueden darle pausa al video y pueden anotar los versos claves que voy a mencionar en el estudio. Dice 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda carta de los Corintios, que estamos citando esta que está aquí, es la iglesia que el apóstol Pablo desde la cárcel le escribió a la iglesia que está en Corinto. ¿Por qué? Porque ahí en ese entonces se habían infiltrado falsos maestros y falsos profetas, falsas enseñanzas. Y cuando el versículo menciona la palabra sentidos, en el texto original del griego, en Strong's, significa la palabra noema en griego. Específicamente para el que le gusta buscar en Strong's es G3540. Significa mente. Cuando dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, se refiere realmente a la mente, o sea, pensamiento. Si lo leemos el versículo usando esta palabra, en vez de sentido decimos mente, nos ayuda mejor a entender lo que sucedió en el jardín del Edén en Génesis. Aunque ciertamente el enemigo, él usa nuestros sentidos físicos si no le servimos a Cristo. O sea, si tú eres una persona que puede ser que estés apartada de Dios, te descuidaste o tú no eres salva, puedes caer en tentación y podemos servirle lamentablemente como instrumento de iniquidad, de maldad o pecado. O sea, este cuerpo puede ser usado para la maldad. En Romanos 6:13 y 6:19, están los versículos. En el 6:19 dice, el apóstol Pablo dijo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así ustedes presentaron sus miembros, partes del cuerpo, sentido físico, para servir a la inmundicia. Él estaba amonestando a la iglesia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, porque conocen del Señor de la palabra, presenten sus cuerpos, sus miembros, para servir a la justicia de Dios. O sea, todo lo que a nosotros nos rodea nos afecta o para bien o para mal. Nosotros somos los que decidimos qué permitir entrar a nuestra vida. Pero volvamos a leer en un momento. Vamos a Génesis 3. En adelante les invito a que lo lean completo porque el capítulo no es tan extenso, pero por el video que últimamente YouTube está cortando todo, está bloqueando, se nos hace un poquito difícil. Pongan de su parte y leanlo completo para que vean qué interesante, y hay mucha tela para cortar, hay mucho para estudiar ahí, pero estoy enfocándome en los sentidos. Cuando leemos Génesis 3:1 dice, la serpiente era astuta, tal como nos dice en 2 Corintios 11:3. El significado de la palabra astuto dice acción hábil con que se pretende engañar a alguien para conseguir algo. Nosotros
Nosotros no somos llamados a ser astutos. Los hijos de Dios no estamos llamados a ser astutos. Veamos lo que nos dice Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes. Hay personas que citan y dicen, sean astutos como serpientes, pero eso no es lo que dice la palabra. Y sencillos como palomas. La palabra prudente es ser sabio, poder discernir. Aunque el enemigo, Satanás, es un ser muy inteligente, él no es sabio para el bien, no es sabio. Él no obedece a Dios. La obediencia es sumamente importante. Hay muchos doctores, hay científicos, arquitectos, filósofos, matemáticos, etcétera, que son muy famosos por su inteligencia y no hay nada malo en ello. Ahora, pero sin fe y sin obediencia a Dios, muchas veces de estos talentos que contribuyen muchas veces para el mal. ¿Cómo? Por ejemplo, si ellos están haciendo algo bien para alguien, sí, puede ser. Pero muchas veces para buscar la propia gloria de ellos mismos y no la gloria de Dios. Dice la palabra que nosotros no somos salvos por medio de obras, somos salvos por la fe en Cristo. Entonces, cuando tú eres salvo de verdad, sellado por su Espíritu Santo, según Efesios 1:13, tú comienzas a hacer buenas obras según Cristo, según para la justicia de Dios, no para la de nosotros nuestra, porque nosotros los seres humanos nacimos en pecado y somos egoístas. Recuerda que Satanás cree en Dios, obviamente. Él sabe dónde estuvo, él era un querubín, el principal adorador, y él sabe lo que él hizo. Los demonios creen, pero tiemblan, según dice Santiago 2:19. Pero no son obedientes, obviamente los demonios no son obedientes, sino rebeldes al único, sabio y poderoso Dios. Ahora, el lema que conocemos que dice, vivir a mi manera, hay canciones así. Lamentablemente, aunque puede ser que no nos guste, pero es la realidad, ese es el lema del diablo. ¿Por qué? Porque el vivir a mi manera es prácticamente decir vivir como me dé la gana y no considerar la palabra de Dios. Es como tú siendo tu propio Dios. Mucha gente, incluso los satánicos, ellos dicen que ellos no adoran a Satanás y uno dice que eso es estúpido, ¿verdad? Es obvio. Lo que pasa es que a ellos se les enseña que es tú tener tu propia inteligencia, tú ser tu propio Dios, es hacer lo que tú quieras. ¿Entiendes? Y por eso, pues, ese es el lema de ellos. Y pues eso crea un falso Dios y no el verdadero Dios. Nosotros somos su creación, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Es decir, muchas veces la gente sin darse cuenta, ¿verdad? Pues dice, pues no obedezco a nadie, a mí mismo, pero ciegamente estábamos, porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos sirviendo a la voluntad de Satanás y no a la voluntad de Dios. Y eso, ¿verdad? Esto está en la palabra de Dios, estos no son inventos míos. De manera resumida, en el libro de Génesis, capítulo 3, vemos las manipulaciones de Satanás conocidas como la serpiente antigua, cómo engañó a Eva. Él le pregunta a ella de manera sigilosa, con que Dios les ha dicho no coman de todo el árbol del huerto, haciéndole la pregunta dudosa para que dude, ¿verdad? Ella le responde, pues que Dios le dijo que el fruto del árbol de la vida pueden comer, que no pueden comer, perdón, no, pueden comer todos los frutos que estaban ahí, excepto del árbol de la vida, que no lo podían tocar ni comer. Ahora sí, el árbol específicamente que estaba en el medio del huerto, para que no murieran, ¿verdad? Ese era el propósito. Y pues Satanás formuló una pregunta para que ella comenzara a dudar de lo que Dios mismo le dijo a ella. Entonces aquí vamos a ver los sentidos involucrados en esta situación. El comer, el tocar, el observar, el oler, porque Eva miró el fruto, ¿verdad? Y lo deseó. Quizás, ¿verdad? Cuando ella se acerca para cogerlo, ¿verdad? Primero lo mira, observó, sentido, lo toca, lo agarra y luego posiblemente, no lo dice aquí la Biblia, pero posiblemente tuvo que haberlo olido, así cuando cogemos una fruta y la queremos oler, la comida, nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? De olerla antes de comer. Entonces ella, ¿qué hace? Se la come. Pero el sentido
del oído fue a principio, fue el primero, porque ella escuchó las mentiras del enemigo y así los demás sentidos fueron afectándose. Pues ella, cuando consume, ¿verdad?, este fruto, ella está consumiendo ya el pecado. Y pues eso nos hace entender que la batalla realmente comienza por la mente, por lo que escuchamos, también por lo que vemos, pero es la mente. La serpiente le responde a ella: no vas a morir, mintiéndole. Juan 8:44 nos dice que él es el padre de la mentira y no hay ninguna verdad en él. Él le hace creer que ellos serían dioses y serían como Dios, y la engañó. O sea, háganlo ustedes. Dios dijo que ustedes hicieran esto. No, ¿qué va a hacer? Háganlo ustedes. En otras palabras, hagan ustedes lo que ustedes quieran y no lo que Dios les dice. Ese es el lema de hoy en día, lamentablemente, las mentiras del enemigo. Y entonces dice en el versículo 6 del capítulo de Génesis 3, dice que ella vio que el árbol era bueno y el fruto era agradable a sus ojos. Ella lo codició, dice que era árbol codiciable. Desde antes escuchó lo que le dijo, la vista, ¿verdad?, se enfocó en el fruto, lo deseó, entonces fue hacia él, entonces lo agarró, quizás lo olió, lo consumió el pecado. Al continuar leyendo, si ustedes continúan leyendo todo lo que sucedió, verán que ella pues perdió la batalla de la fe. Ella al morder consume y le dio desde mucho antes cabida al enemigo con las mentiras. Ahora, cuando tú crees una mentira y tú la pones en tu corazón, la pones por obra, porque eso fue lo que ella hizo el acto de comérsela, pues entonces un pecado te conduce a otro. Por ejemplo, Eva hace que su esposo Adán caiga en la trampa. Ella hace lo mismo que hizo Satanás, la serpiente antigua, pues lo hace con él. Entonces ella lo manipula, ella lo seduce para que también codicie. Recordemos que hay maldad en ella. Ya ella aquí está separada de Dios. Entonces el pecado sigue en cadena, aumentando pecado tras pecado. Adán cae en la mentira, peca contra Dios y en vez de arrepentirse, ¿qué hace? Le echa la culpa a ella y al mismo Dios, porque él fue el que se la envió a ella. Sin embargo, no culpan al enemigo. Aquí, cuando tú lees los versículos, vas a notar que él no culpa a la serpiente, él la culpa a ella. La batalla es espiritual y ellos ya pues no la pudieron vencer. Ni siquiera pudieron discernir lo que hizo el enemigo. O sea, él no pudo decir: mira, el enemigo, la serpiente hizo esto, o yo pequé contra ti, rompí tu palabra. Para nada. Así es hoy en día. Nosotros nos culpamos uno al otro sin entender o recordar que la lucha real es espiritual. Yo peco, pero fue por culpa de aquel, o fue por culpa de aquel. Y no aceptamos que nosotros somos pecadores, nosotros tenemos culpa cuando aceptamos el pecado en nuestra vida, el cual trae consecuencias, ¿verdad? Que vemos que obviamente pues toda la descendencia humana, pues por causa de Adán y Eva, pues entonces estamos, ¿verdad?, destinados físicamente a la muerte, pero con Cristo seremos resucitados juntamente con Él para siempre. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ves? Y nosotros estamos rodeados constantemente por tantas cosas que el enemigo está usando para atacarnos por medio de los medios sociales, la televisión, muchas películas, las noticias, el gobierno, la misma familia. Hay muchas cosas que están sucediendo que nos afectan o permitimos que nos afecten. Santiago 2:13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo carnal es atraído y seducido. Dios es santo. Por medio de su Santo Espíritu,
que Él le da a los que le creen en Jesús y lo que hizo en la cruz, les da el poder. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos vencer la batalla de la fe que es todos los días, podemos vencer las artimañas del enemigo. Pero esto es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que se llama santificación, que cada vez que tú crees en Cristo como tu único Señor y Salvador y lo confiesas con tu boca y crees lo que Él hizo en la cruz por nosotros, por su sangre derramada, eres sellado con su Espíritu Santo y tú vas entrando en un proceso. Así que tienes perdón en Cristo, pero hay que confesar nuestros pecados. El árbol de vida en Edén, esto es importante, también representa libre albedrío. Porque a veces hay personas que es una buenísima pregunta, que dicen, pero entonces, ¿por qué Dios puso ese árbol allí sabiendo que podían agarrarlo? Precisamente por eso, porque el Señor, eso es símbolo de eso mismo que está aquí, de estar ahí en el árbol. Es necesario que nosotros, ¿verdad?, tengamos libre albedrío, porque de lo contrario seamos robots, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros le amemos libremente a Él, no porque si no me amas te voy a eliminar, y eso no es de esa forma. Ahora, ¿cómo batallamos? Es necesario tener la mente de Cristo para defendernos de pensamientos y falsas enseñanzas, y el alma poderosa es la palabra de Dios, la Biblia. La gente menosprecia las escrituras y no saben el poder que tiene la escritura. No es por tener la Biblia como un amuleto, guardarla. Antes, cuando yo no conocía del Señor, yo lo que hacía era que ponía la Biblia al lado mío. Hay gente que dormían con ella como si fuera un amuleto, y el enemigo lo que él sabe es la luz que mora en ti es Cristo, es cuando obedeces tu palabra, cuando la palabra de Dios está obrando en tu vida, en el mundo espiritual. Tú no puedes ver esa luz, que es la luz del Espíritu Santo, pero ellos sí la ven. Dios quiere que nosotros renovemos la mente. Eso está en 1 Corintios 2:16 y en Romanos 2:12, que lo pueden buscar o lo pueden leer. Quiere que renovemos la mente con la verdad, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo también batalló con el enemigo en Mateo 4, y el enemigo le cita las escrituras, porque así mismo como empezó en el jardín del Edén, le citó, le hizo la misma pregunta que Dios le hizo, la torció para hacer dudar a Adán y a Eva, especialmente a Eva en este caso. Y eso es lo que hizo el enemigo en el desierto con Cristo, y Jesucristo le decía: escrito está. Y el enemigo le decía esto, y Jesucristo decía: sí, pero también escrito está esto: no tentarás al Señor tu Dios, etc. Debemos destruir fortaleza. Fortaleza significa realmente pensamientos erróneos, las mentiras, que se levantan contra la verdad, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, para conocer qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que tener una comunión con el Señor. Y cuando lleguen esos pensamientos de depresión, de mentira, aquellos que te llevan a dudar, aquellos que destruyen nuestra vida, nos defendemos con lo que está escrito, porque es palabra de vida. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Algo bien importante. Cuando dice que renovemos la mente, es porque nosotros, como nacimos en pecado, necesitamos la verdad en nuestra vida. Tenemos que limpiarnos de todo el pecado, de toda la suciedad que nuestra mente tiene, porque estamos corrompidos por el pecado. Hay enseñanzas que te dicen que vacíes tu mente, que limpies tu mente, que no pienses en nada, pero eso no es lo que enseña las Escrituras. Dice que tengamos la mente de Cristo precisamente para poder batallar. Hay unos ejercicios que te dicen que cierra los ojos y haga ciertas posiciones particulares, que esas posiciones realmente tienen un propósito oculto. Tienen un propósito que lo pueden estudiar, el que sabe va a buscarlo. Y dice que vacíes tu mente, pero eso es una arma tremenda para el enemigo. Es como un tipo de portal, es como tú abrirle la puerta del enemigo para meterte un montón de pensamientos que no provienen de ti. Y
¿verdad? Que no son realmente tuyos, sino que el enemigo te va a tirar dardos de fuego, incluso puede ser hasta poseído. Han habido casos. Por eso es que dice que tengamos la mente de Cristo. A veces eso suena como que eso es imposible, ¿no? Que si es simplemente la palabra del Señor morando en ti, memorizándola, leyéndola, viviéndola. Y como el enemigo sabe eso, te va a hacer lucha, pero tú firme, confía de que Él nos prometió en Mateo 28, Él nos prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, la batalla es recia, la batalla es dura, pero tenemos que amar, perdonar. El perdón sana, eso es importante, perdonar y amar a nuestros enemigos, porque nosotros fuimos enemigos de Él, enemigos de la cruz, y Él nos perdonó, y Él también te perdona. Es cuestión de que tú creas verdaderamente en lo que Él hizo y puedas ser sanado. Ahora está en ti en luchar. Sigan orando por mí porque todos tenemos debilidades y vulnerabilidades, ¿verdad? Pero como les dije, en un proceso no podemos justificar el pecado, aun siendo cristianos, pero sí, el Señor permite que tú vayas creciendo y madurando en la fe. Espero que haya sido de bendición. Dice Santiago 5, 1:5a, la primera parte. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y te será dada. Paz y gracias. Hasta la próxima.